Señor, gracias por que uno de los regalos que tú decías que Israel disfrutaba era tener maestros de la palabra. Y en tiempos de disciplina, aún sus maestros se les eran quitados y el pueblo quedaba en ceguera. Nosotros te damos gracias por los maestros que tú has traído a nuestra comunidad, por aquellos que como yo se están preparando en el seminario también, para ser fieles en la predicación de la palabra, para trazar bien la palabra de verdad. Oramos que bendigas a John en este camino de ser maestro tuyo, con dependencia, con humildad, con sencillez de corazón, pero en especial con aquello que Pablo decía: yo no hablo con palabras de sabiduría de hombre, sino que anhelo que mi predicación sea con poder del Espíritu Santo. Y oramos eso por él y por cada uno de los maestros que ha pasado por este púlpito. Bendice nuestro corazón hoy con tu palabra, Señor. Haznos receptivos a tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Bien, bienvenidos a esta su casa. Y para comenzar, quiero compartirles una reflexión, y es que desde que uno nace tiene la necesidad de ser, me perdonan la palabra, la expresión, de ser berraquitos, ¿sí o qué? Como paisas necesitamos ser berraquitos. Desde que nacemos tenemos que ser berraquitos para poder sobrevivir. Cuando yo era pequeño, nosotros entre los niños siempre medíamos quién era el más berraquito para hacer las cosas, quién se subía más alto en el árbol, quién tiraba la piedra más lejos, quién podía correr más, quién podía ser más berraquito que los otros. Como ustedes saben, yo crecí en una finca, y en la finca hay que ser berraquito para los trabajos de la finca. No son suaves, son sencillos y hay que tener mucha fuerza. Entonces ya después de ser niño ya uno tiene que ser berraquito es para alzarle la carga a la mula y que esa carga no se caiga. Si esa carga se cae, usted pues no es berraquito, y otro tiene que hacer ese trabajo. Entonces nuestro texto de hoy va a girar alrededor de ser berraquito, de ser fuerte, de ser fortalecido, de tener el poder de Dios. El pasaje que nos ocupa hoy es Efesios 3, 14 al 21. Esta oración es una oración que Pablo hace por los efesios para que ellos sean fortalecidos, para que ellos, como ya dije, sean berraquitos. Leamos el pasaje. ¿Están todos? Efesios 3, versos 14 al 21. ¿Ok? Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio de su Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuál ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin,
que reconozcan ese amor, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio que nos comunica que somos reconciliados. Gracias por tu evangelio que nos hace fuertes para que tú habites en nosotros y podamos conocer cuánto nos amas. Y con eso ser plenos y darte la gloria a ti. Te ruego que sea tu mensaje en nuestros corazones y que hoy nos veamos animados, consolados y también confrontados, Señor, a perseverar y a mantenernos en esta fe tan preciosa que tú nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Nuestro pasaje se puede dividir en tres partes, básicamente. Una razón, nuestro pasaje, como ya dije, es una petición. Se puede dividir esa petición en tres partes: la razón de la petición y un propósito. Esas son las partes de nuestro pasaje. Ahora, ¿cuál es la razón de esta petición? ¿Por cuál razón es que Pablo ora? Vamos a leer el 14. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Como ustedes lo notaron en los domingos pasados, Pablo ha venido hablando de un pueblo que era gentil, de un pueblo que estaba lejos de Dios, en contraste con un pueblo que era el pueblo escogido de Dios. Entonces Pablo reconoce que Dios ha llamado a los gentiles a ser un mismo pueblo juntamente con los judíos. Y si lo vemos en el capítulo 2, versos 3, esto sucede, Dios nos acerca mediante la sangre de Cristo, es decir, mediante la sangre de Cristo, los gentiles y los judíos son un mismo pueblo. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Qué piensan ustedes? ¿Usted es judío? Usted no es judío. Entonces, ¿qué? Nosotros somos ese pueblo gentil. Nosotros no somos hijos de Abraham, sino hijos de Cristo. Venimos a ser escogidos de Dios por lo que Cristo hizo. Y Pablo le está hablando a gentiles, a los efesios, y nosotros somos gentiles. Entonces nosotros hemos sido acercados a Dios por medio de Cristo. Y en el verso 19 del capítulo 10 dice que ya no somos extraños, sino miembros de la familia de Dios. Entonces, la razón por la cual Pablo hace esta oración para con los gentiles es que estábamos lejos, que Dios nos ha acercado y nos ha hecho su familia. Dios nos dio su apellido. Hacemos parte de la familia de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado como a mí. Uno muchas veces tiene como ciertas familias que lo recogen a uno como hijo, ¿no? ¿No les ha pasado? ¿A quién le ha pasado? ¿Sí? Solo a una persona, a dos, y ya, el resto no. Ah, ok. Sentimos esas familias nos sienten como sus hijos y nosotros los sentimos a ellos como familia. A mí me ha pasado mucho pues a lo largo de mi vida, pero recuerdo un episodio. Ustedes saben, yo tengo un amigo muy especial que se llama Santiago del Río,
y él me invitó a su boda. ¿Sí? Y su familia es como mi familia, yo paso con ellos en diciembre, las cosas difíciles nos las contamos, celebramos las alegrías. Y él decidió casarse con su novia y me invitó a la boda. Santiago no tiene hermanos, él solamente tiene una hermana. Cuando llegó la hora de las fotos y cuando llegó la hora de tomar la foto con los hermanos de Melissa, la novia, y con los hermanos de Santiago, el novio, Santiago me llamó a mí para estar en esa foto. Con eso Santiago me estaba comunicando que yo hacía parte de esa familia, de verdad. Y es lo mismo, no cualquiera invita a alguien a comunicar algo a través de una foto familiar. Dios mismo nos está diciendo que nosotros estamos siendo acercados y que hacemos parte de esa familia de Dios. Dios es el que le pone nombre a todas las familias, dice el verso 14. Él ha decidido que usted haga parte de su familia. Esa es la razón, y de ahí parte Pablo para orar y para hacer la petición por los efesios. Dice el verso 16, y esta ya comienza a ser la petición. La petición es ser fortalecidos. Le pido a Dios que por medio de su Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Ahora, Pablo está pidiendo que Dios fortalezca a los efesios, a personas que han sido reconciliadas, a que Dios los haga fuertes en su hombre interior. Para ustedes, ¿qué es el hombre interior? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es el hombre interior? El alma, el hombre espiritual. Es como el comportamiento de uno, lo que uno siente que debe hacer. El comportamiento que uno... Bueno, el hombre interior es esa parte suya de lo más adentro, donde usted guarda los sentimientos más profundos y las convicciones más fuertes. El corazón es como el centro unificado de decisión, es como el puente de un barco. ¿Ustedes saben qué es el puente de un barco? El puente de un barco es donde está el capitán, es desde donde el capitán del barco dirige a su barco. El que está en el puente de mando, en el puente del barco, es el que tiene el gobierno del barco. Nuestro hombre interior es nuestro corazón. Es allá donde guardamos, como ya les dije, nuestros sentimientos más profundos, nuestras iras más profundas, nuestros deseos más profundos, nuestras convicciones más profundas también. Y con eso, con esas decisiones y con esos sentimientos, es que nosotros tomamos decisiones. Eso es lo que nos lleva a decidir sobre nuestra vida. Ese es el hombre interior. Y allá es donde Pablo ora para que los efesios sean fortalecidos. Ahora, ¿qué es ser fortalecido con poder? Esto es un poquito complejo. Pablo ora para que ellos sean fortalecidos con poder, ellos tengan una fuerza que obviamente no viene de los mismos efesios, sino que viene por el poder del Espíritu Santo. Esa fortaleza no viene por las mismas fuerzas de uno, sino que viene por el Espíritu Santo, por su poder
y por su decisión. Y esa fortaleza del Espíritu Santo consiste en que es el Espíritu Santo el que viene a ser el capitán de ese barco que es mi vida. El poder, la fortaleza consiste en que el Espíritu Santo me da poder a mí para tomar las decisiones que por mí mismo yo no puedo tomar. ¿A quién de ustedes le cuesta perdonar? A nadie, a dos personas aquí. Entonces ustedes entienden muy bien lo que yo estoy diciendo. Solamente a través del Espíritu Santo yo puedo tomar una decisión tan difícil como perdonar a alguien que me ha ofendido. Es algo que solamente yo puedo hacer. Y es difícil describir la grandeza de ese poder, porque es el poder de Dios. ¿Cómo voy yo a pretender describir eso? Pero es tan poderoso que es el único que es capaz de convencernos de nuestro propio pecado. Es el único que es capaz de percatarnos a nosotros mismos de que estamos pecando. Es el único que nos permite ver lo egoístas que somos. Es el único que nos dice que algo no anda bien con mi egoísmo. Que a pesar de que quiero tener el control y siento la sensación del control, hay algo que no está andando bien. Es muy fácil ver el pecado de otros. La realidad es que somos pecadores. Tenemos la sensación de que la persona que se para en este lugar, que es muy berraquito, no tiene pecado. Nosotros todos somos iguales de pecadores. Todo lo que hacemos, a todo lo que hacemos le impregnamos nuestro pecado. Incluso cuando uno está aquí, en esta predicación, yo les estoy mostrando mi pecado también. Les estoy mostrando que a veces me cuesta tener fe en lo que Jesús hizo por mí. Entonces, ser fortalecidos es tener al Espíritu Santo, que es el único que nos puede tomar las decisiones que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos tomar, y el único que nos permite permanecer en esta fe que Dios nos ha dado. No crea que usted es muy berraquito y se sostiene en esta fe por sus propias fuerzas. No crea que usted es muy santo. No crea que usted merece el favor de Dios porque usted se comporta bien. Si usted permanece en esta fe, es por el poder del Espíritu Santo. Y es porque Él es el único capaz, es el único poder capaz de convencerlo a usted de su propio pecado. Esa es la fortaleza que Pablo pide para los efesios. Y el poder de Dios es muy grande, pero el texto mismo nos deja ver que podemos notar una consecuencia o un fruto de ese poder del Espíritu Santo. En el verso 17. Para que Cristo, por la fe, habite en sus corazones. Pablo está pidiendo a Dios que los efesios sean fortalecidos con el Espíritu Santo, con su poder, para que Cristo habite en sus corazones. Esto es chocante. Si yo le digo a un cristiano que se cree cristiano, oiga, Cristo no está habitando en su corazón, pues Pablo está orando eso. Si lo está orando es porque cabe la posibilidad de que Cristo no esté en su corazón.
Pero es la oración que está haciendo Pablo. Yo realmente no sé por qué Pablo está orando eso, que Cristo llene sus corazones, y se lo está diciendo a cristianos. Lo que sí puedo notar a partir del mismo Pablo y de lo que investigué es que dice que si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Si usted no tiene adentro suyo el Espíritu de Cristo, usted no es parte de Cristo, usted no pertenece a Cristo. Esa es una realidad. Y segundo, en 2 Corintios 13:5, nos invita a que nos pongamos a prueba, a ver si la fe sí está en nosotros y nos reconocemos a nosotros mismos si somos de Cristo. Si no lo reconocemos, no estamos aprobados, no somos de Cristo. Entonces, cabe la posibilidad de que Cristo no esté en su corazón, que usted no pertenezca a Cristo. Pero Dios, Jesús, a través de Pablo nos da la solución, algo que nosotros podemos hacer. Esto es lo que podemos hacer, y es reflexionar, es examinarnos a nosotros mismos si tenemos a Cristo o no. Carlos Gallego, ¿qué es lo que hay que estar haciendo normalmente en el carro para que el carro no tenga problemas? ¿Qué hay que estar revisando? ¿Qué es el qué? El aceite y el agua. Nosotros como cristianos nos tenemos que estar constantemente revisando el aceite. Tenemos que estar constantemente mirando qué nivel de Cristo tenemos, por decirlo de alguna manera. Es una invitación. Y una forma eficaz de medirnos el aceite es yendo a la cruz. Es mirando qué tanta fe tengo en ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que el Padre hizo por nosotros a través de Cristo. El pasaje también nos muestra que Cristo habita en nosotros a través de la fe, para que Cristo por la fe habite en sus corazones. Cuando no confío en que Cristo es suficiente para reconciliarme con el Padre, voy a sentir la necesidad de salvarme yo mismo. Cuando yo no confío, y escuche bien, cuando yo no confío que lo que Cristo hizo es suficiente para reconciliarme con el Padre, yo voy a tender a buscar otro Salvador, a salvarme por mis propios medios, a reconciliarme por mi propia fuerza con el Señor. Esto es una cosa de confianza, de entender que el sacrificio de Cristo es más que suficiente para salvarnos. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo sé que no todos han conducido una moto, pero todos alguna vez hemos ido en una moto, ¿cierto? De parrillero. Ahora, cuando uno maneja moto, hay dos tipos de personas cuando son parrilleros: los buenos parrilleros y los malos parrilleros. Uno no cree, pero el de atrás también maneja, ¿cierto? Entonces uno va en la moto, y cuando el de atrás es mal parrillero, cuando uno va a coger una curva, el otro, ¿qué hace? Le compensa a uno. Entonces uno, claro, tiende a ir derecho. Y es una pesadilla, un mal parrillero es una pesadilla.
y hay el que es buen parrillero. El buen parrillero, si uno giró a la izquierda, el hombre se dejó llevar. Si uno giró a la derecha, el hombre se dejó llevar y uno llega bien, no se cae y va tranquilo. En estos días que nos visitaron nuestros amigos de Luisiana, me figuró venir a Belén por unos buñuelos con Juan Carlos Gallego en su moto, y es una moto pues grande. Yo siempre he manejado una moto más pequeña. Él inicialmente me dijo, ¿quiere manejar? Yo no. Y coge ese man, y yo sabía que yo tenía que ser un buen parrillero. Yo tenía que confiar en Juan Carlos. Tenía que confiar en su destreza y en lo que él podía hacer en esa moto. Si yo me ponía a desconfiar y a desconvencerlo, ahí sí que nos íbamos a caer, con seguridad. Eso es la fe. Confiar en quien está conduciendo, en Cristo. Confiar en que es suficiente, en que Él nos va a llevar a donde tenemos que ir. Entonces, si lo entienden de esta manera, seamos buenos parrilleros de Cristo. No le hagamos contrapeso con nuestras propias obras. Dejémonos guiar, dejémonos llevar, confiemos. Verso 17. Verso 18. 17b. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo y profundo es el amor de Cristo. Cuando Cristo habita en uno puede sentir ese amor. En otras palabras, la única expresión o la expresión más grande de amor por ti es Cristo. Sin Cristo, tú nunca vas a sentir el amor de Dios para tu vida. Puede que haya otras cosas que lo imiten, como las limosnas que das, como las ofrendas que das, como las obras de caridad que das. Pero nada nos va a permitir sentir el amor, sino el mismo Cristo. Entonces, Pablo ora por unas personas que están lejos, que ya han sido acercadas, y no solamente acercadas, sino hechas de la familia. Ora para que sean fortalecidos con un poder que no podemos comprender, pero que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer o lo que por nuestros propios medios no podemos hacer. Para que Cristo, el regalo más grande, la expresión de amor más grande, habite en nosotros. Y ahí sí, poder entender y comprender el amor de Cristo. Con todos los santos, con esta comunidad. Uno tiene roces con otras personas, y yo le doy gracias a Dios porque Él ha permitido en esta comunidad una coinonía, una comunión, una cercanía muy especial. Pero también le doy gracias a Dios por los momentos difíciles, en los cuales la única forma de yo amar a mi hermano es poder ver que Cristo también lo ama a él, que él y yo somos igualitos de pecadores, y que Cristo murió por los dos, y que Cristo lo ama. ¿Cómo no amar a quien Cristo amó? La única forma de sentir ese amor es a través de Cristo. Y si usted lo ha sentido, usted sabe que estoy hablando. Y usted sabe que no hay una plenitud más grande que esa. Si usted no lo ha sentido, necesita ir a la cruz. Necesita reconocerse
acercado y de la familia, a través de Cristo, no a través de su propio esfuerzo, de lo muy bueno que usted sea. Aquí el esfuerzo de nosotros, en lugar de sumar, resta. Ahora, ¿con qué propósito sucede todo esto? ¿Con qué propósito Pablo ora para que ellos sean fortalecidos y puedan entender ese amor de Dios? Para la misma gloria de Dios. El principio del Evangelio es este, que usted y yo fuimos creados para darle la gloria a Dios. Si usted vive su vida para obtener gloria para sí mismo, su propósito en este mundo no se está cumpliendo. Y usted no ha entendido el Evangelio. En el Evangelio no cabe el egoísmo. Su propósito es darle la gloria a Dios. Ay, ¿cómo le doy la gloria a Dios? La gloria se le da a Dios primero reconociendo eso, que ese es mi propósito. Si usted no reconoce ese propósito, usted nunca va a poder lograrlo, nunca va a poder darle la gloria a Dios. ¿Y por qué la gloria a Dios? Y entonces ¿yo dónde quedo? No, el que hizo todo el trabajo es Dios. Dios es el que puede hacer más de lo que nosotros podemos esperar, es el que nos da más de lo que podemos esperar. Si usted se pone a pensar en la cruz, en Cristo entregado en la cruz por nosotros, uno dice, no, pero es que Él era Dios, Él tenía el poder para perdonarnos y para poder resucitar, y Él no perdió nada. Eso es una lectura muy pobre del Evangelio. Cuando usted reconoce que en la cruz Dios se entregó a sí mismo, que Dios se entregó a sí mismo, que no entregó lo que le sobraba o lo que podía entregar sin ningún costo, usted no ha entendido el Evangelio. Dios se entregó a sí mismo. No hay nada más difícil ni que requiera más poder que uno entregar su propio cuerpo y su propia sangre por otros. Entonces, ¿quién merece la gloria? El que hizo el trabajo. Nosotros lo único que podemos hacer es experimentar ese amor, aceptarlo, recibirlo. Ir a la cruz, depender de esa cruz, sentirnos de la familia y obviamente actuar como de la familia. Yo no estoy diciendo que somos hechos de la familia y voy a disfrutar de los privilegios ignorando las responsabilidades. No. Siempre, como decía lo que citó Jonathan, siempre un gran poder, una gran autoridad, un gran cargo da privilegio, pero también una responsabilidad. Y su responsabilidad y la mía es darle la gloria a Dios. Y darle la gloria a Dios con nuestra vida, con nuestros actos. Él es el único que nos puede hacer berraquitos para que Cristo habite en nosotros y podamos experimentar su amor. Él es el único que nos puede hacer berraquitos para perseverar y permanecer en la fe y depender de Cristo. En esta oración, todo lo que es bueno viene de Cristo. Aún esa dependencia, aún ser buen parrillero depende de que Cristo ponga en nosotros esa confianza por ese poder del Espíritu Santo.
¿Cuál es pues la invitación? Reflexiona si has sido berraquito en Cristo o por tus propias fuerzas. Reflexiona si has perseverado en esta fe por Cristo o por tus propias fuerzas. Reflexiona si has dependido de Cristo o de lo que tú mismo puedes hacer. Reflexiona si Cristo es suficiente o si sientes la necesidad de que tienes que ayudarle en algo. Y como Pablo, ora por ti y ora por otros para que Cristo llegue a habitar en nosotros y no nos veamos bajitos de aceite, no se nos vaya a quemar el motor. Todos necesitamos de Él, todos. Todos somos igualmente necesitados de Cristo. Tanto usted que viene por primera vez y que se siente indigno de recibir el favor de Dios, y corrijo, nosotros esperamos mucho el favor de Dios, pero negamos mucho su amor. Creemos que Dios nos ama a favor a través de lo que Él nos puede dar. Él ya nos amó a través de Cristo. Lo que Él haga por nosotros viene después, primero es Cristo. Entonces, no se sienta merecedor del favor de Dios, siéntase merecedor del amor de Cristo esta mañana. Usted por sus propios medios no logra nada. Entonces ore por usted y por otros para que Cristo llegue a habitar en nosotros y nosotros podamos aceptar ese amor, sencillamente aceptarlo y poder experimentar esa grandeza del amor de Dios. Porque Cristo permite que nosotros experimentemos ese amor de Él. Porque Cristo nos pone en medio de ese amor. ¿Quiénes son ingenieros o han estudiado áreas y medidas y todas esas cosas? Aquí, ¿quién es ingeniero? Una pregunta sencilla. ¿Con cuántas dimensiones se mide un cubo? Con 3 dimensiones. ¿Cuáles? Ancho, largo y profundo. ¿Desde qué perspectiva estás mirando ese cubo? ¿Desde qué perspectiva? Lo estás mirando desde arriba porque estás diciendo profundo. Nuestro texto agrega una más: alto. Es decir, el amor de Dios solamente se puede medir desde el centro, desde adentro. Solo desde adentro es que se puede medir hacia allá, hacia lo largo, hacia lo alto, hacia lo profundo, hacia lo ancho. Si usted tiende a medir el cubo del amor de Dios desde afuera, pues está fuera del cubo, sencillo, está fuera del amor de Cristo. Eso quería Pablo con los filipenses, que ellos sintieran que estaban en todo el centro, pero en todo el centro, el amor de Cristo. ¿Qué concluimos? Ya que hemos sido acercados a Dios, estábamos lejos, y ya hemos sido acercados a Dios, y hemos sido parte de su familia, tenemos su apellido. Oremos para que Dios nos haga berraquitos, de manera que Cristo habite en nuestros
corazones y seamos capaces de comprender el gran amor del cual somos objeto, para ser lleno de toda esa plenitud, de todo ese amor, de todo nuestro Cristo, de todas esas riquezas que Él ofrece. Y la consecuencia natural va a ser darle la gloria a Dios, que es nuestro propósito por el cual hemos sido creados, para darle la gloria a Él. Oremos. Señor, gracias porque solo tú puedes hacer estas maravillas, y gracias porque las haces. Yo te ruego por mis hermanos y por mí, que hoy podamos comprender que fuimos creados para tu gloria, en función de ti y no de nosotros. Y que también reconozcamos, Señor, que somos pecadores, que nuestro pecado y nuestro egoísmo nos interrumpen una relación contigo, no nos permiten relacionarnos contigo, y por el contrario, te sentimos lejano. Ayúdanos a entender que Cristo, habitando en nosotros, reconcilia ese amor, nos reconcilia contigo, nos hace de la familia. Nos dice que un papá nunca deja de ser papá, que somos hijos amados no porque hagamos algo para hacerlo, sino porque tú, en tu misericordia y como un Padre amoroso, lo hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por reconocer nuestra inmensa necesidad de ti. Y aumenta, Señor, en nosotros la fe, porque es con la única con la que podemos ver al Hijo. La fe son los únicos lentes con los que te podemos ver de verdad. Mueve nuestro corazón a fe, para que Cristo habite en nosotros y simplemente podamos experimentar ese amor que solo tú das, ese amor expresado en lo que tú hiciste. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado esta mañana, nuestro pecado de autosuficiencia, nuestro pecado de orgullo, el cual nos dice: no, tú tienes que mostrar que vales. Gracias porque hoy nos muestras que valemos a través de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria solo a ti y a acercarnos hoy a ese amor que nos ofreces, que nos otorgas en Cristo Jesús.